estar aquí en la casa de Dios con el pueblo de Dios. Me da mucho regocijo reunirme una vez por semana y los jueves cuando todos ustedes asisten también. Aquí estamos jueves tras jueves, pero por lo menos una vez por semana a nivel iglesia, a nivel congregación, como manda Dios, que apartemos un día a la semana para que el pueblo de Dios se reúna, medite, reflexione, recapacite y alabe a su Dios. Piense en la grandeza de su Dios, en que le adoramos y le amamos. Por eso es Dios y Él exige que hagamos esto, hermanos, que le adoremos y le amemos y le exaltemos, no tanto por lo que nos da mucho, pero principalmente, ¿por qué amamos a Dios y por qué le adoramos y le exaltamos? Por lo que Él es. Es el único soberano del universo, Rey de reyes y Señor de señores. Exige y demanda toda nuestra devoción, toda nuestra alabanza, toda nuestra exaltación. Es justo y razonable que su pueblo le alabe y le adore. Y el Señor Jesucristo dijo esto, como un reproche a los humanos con los cuales convivió hace más de 2000 años. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente: si ustedes no me alaban y no reconocen a Dios, las piedras cantarán. Como vergüenza para los seres humanos. Las piedras no fueron hechas a la imagen y semejanza de Dios. Pero usted sí. Los seres humanos tenemos la responsabilidad, el gozo, el regocijo, el privilegio de adorar a nuestro Dios. Fuimos hechos a su imagen y semejanza. Ni los animales, ni las plantas, ni los árboles, ni las piedras, por supuesto, solamente el ser humano como la corona de la creación. Hagamos, dice Génesis 1, versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Varón y hembra los hizo. Así que le felicito. Hoy usted decidió ir a la iglesia, venir a la iglesia y adorar al Dios Todopoderoso que ha expresado y manifestado que verdaderamente nos ama. Como puede ver usted en la pantalla, Él no nos ama de palabras, nos ama de hechos. Vamos a meditar y a reflexionar en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, que dice lo siguiente, hermanos. Bueno, mire, lo tiene en la pantalla y lo tiene aquí, por si dice ustedes que no entienden español. For God so loved the world that he gave his son, begotten son, the Lord. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Unigénito, un solo gene, único. Si pone la palabra único, es correcto. Los traductores quisieron poner la palabra unigénito porque así es el original, pero si le pone único, es aceptable y es correcto, porque Jesús es el único Hijo de Dios. Usted dice, oiga, pero yo también soy hijo de Dios y yo también soy hija de Dios. En el sentido exclusivo y único, solamente Jesucristo comparte la divinidad con el Padre. Él dijo, el Padre y yo somos uno, y el que me ha visto a mí ha visto al Padre. En ese sentido es único, no hay más. Usted y yo somos hijos de Dios, adoptados. Dios nos adoptó en su familia por los méritos de Jesucristo. Entonces, adoptados tiene millones de hijos, pero hijo único, por su naturaleza y su esencia, Jesucristo. Jesucristo dijo en varias ocasiones, para hacer la diferencia entre los seres humanos y Él, dice, vuestro Padre y mi Padre. No dijo nuestro Padre,
Observe los versículos. Dice, el Padre de ustedes y el Padre mío, haciendo una distancia y una diferencia en que es hijo exclusivo y único de Dios como nadie más. En nuestro recorrido por el Evangelio de Juan, ya recorrimos capítulo 1, capítulo 2, las bodas de Caná, capítulo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y luego el verso 14 lo desarrollamos. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ya desarrollamos esos versículos con amplitud. Nos fuimos al capítulo 2, hablamos de las bodas de Caná. Ya entramos al capítulo 3 desde la semana pasada. Dimos una introducción al Evangelio de Juan y hoy continuamos en el capítulo 3 porque está rico en tesoro espiritual. Es maravilloso el capítulo 3. No es más que los demás, sigue siendo palabra de Dios, pero por si usted no sabía, ese versículo que tiene ahí enfrente es el más famoso de la Biblia. Se conoce en todos los idiomas y los niños en la escuela dominical lo recitan. Si usted no se lo sabe de memoria, se lo vamos a dejar de tarea. El próximo domingo se lo voy a preguntar uno por uno, todos formaditos. A ver si es cierto. No, mejor no le digo eso porque luego algunos ni vienen. No, el vaso. Digo. No le voy a preguntar, les prometo. Pero haga un esfuerzo, ¿no? Juan 3:16. Los niños cuando comienzan a hablar y tienen ya una idea un poquito de lo que es la Biblia, el Evangelio, y escuchan a papá y a mamá en la escuela, las primeras clases, Juan 3:16, la escuela bíblica, Juan 3:16, el verso más famoso en la Biblia. Vamos a ver por qué en unos minutos. Todo mundo tiene sus versículos preferidos. Por ejemplo, John Wesley, el fundador de la iglesia metodista, le preguntaron cuál es su versículo favorito. Él dijo, para mí, Zacarías capítulo 3, versículo 2. Zacarías 3:2 dice, el Señor te reprenda, oh Satanás, el Señor quien ha ungido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Es un versículo que John Wesley lo consideró valioso y muy importante para su vida. Muy respetable. Un gran hombre de Dios. La iglesia metodista. Le preguntaron a David Livingstone, un misionero en la África, que tardó años en África, traductor, un hombre que entregó su vida por Cristo. La iglesia congregacionalista. Usted ha visto por ahí iglesia congregacional, iglesia metodista, iglesia congregacional, iglesia bautista, iglesia metodista, iglesia anglicana. Bueno, este varón era de la iglesia congregacional. Dijo, para mí mi versículo favorito es Mateo 28:20. ¿Cuál es, hermano? Bueno, dice así, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28. Usted se lo sabe también. Otro versículo le preguntaron a John Newton, otro gran hombre de Dios, un comerciante anglicano. ¿Quién era John Newton, hermano? Era un vendedor de esclavos en Inglaterra. Transportaba esclavos en su barco, vendía esclavos, compraba esclavos, seres humanos, en la época de la esclavitud. Pero conoció a Cristo. Encontró la palabra de Dios y después se volvió un acérrimo enemigo de aquellos que esclavizaban a las personas. Un defensor de los esclavos y un enemigo de aquellos que andaban considerando a los seres humanos como esclavos, como menos que personas. Se entregó a Cristo y John Newton dijo, mi versículo favorito es Juan 3:16. Wow.
Martín Lutero, 1546, un sacerdote católico, se puso a leer su Biblia y se encontró con Romanos 1:17. Y dijo Martín Lutero, ¿cómo es posible que no había visto este versículo después de tantos años? El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Él pensaba que era el justo porque era justo, porque buscaba la justicia, portarse bien, ser un buen hombre, ser un buen ciudadano, ser un buen esposo, ser un buen padre. El justo, hasta que recapacitó, Dios le dijo, no quiero decir eso que tú entiendes. Cuando digo el justo, me refiero a aquel que Dios ha hecho justo. Aquel que recibe la justicia de Cristo es justo. Sin Cristo no somos justos, somos injustos. Recibo la justicia de Cristo y Dios me mira como justo. Mis pecados fueron transferidos a Cristo y por mis pecados Él murió. Su justicia fue transferida a mí y ahora Dios me mira como un hombre justo. He sido justificado. No sé si ha oído usted hablar de la doctrina de la justificación. Martín Lutero quedó impactado con ese versículo. Todo el mundo tiene su versículo preferido. ¿Cuál es tu versículo favorito? Usted tiene de usted el suyo. Cada quien tiene su propio versículo. Pero escúcheme esto. Juan 3:16 es de todos. Todos aman, se saben, meditan, han oído de Juan 3:16. Usted puede agarrar cualquier otro versículo, pero usted dice, Juan 3:16 sigue siendo el que va por delante. Tengo otro versículo, pero Juan 3:16 es el líder. Juan 3:16 es el de versículo de todos. La lista continúa entonces con los grandes hombres y mujeres de Dios que tienen sus versículos favoritos. Pero miren, Juan 3:16. ¿Por qué Juan 3:16 es dinamita pura? Dinamita espiritual. El apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 1, verso 16, si no me equivoco, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al gentil. Cuando dice poder de Dios, dice el apóstol Pablo, usa la palabra dunamis. En griego dunamis, la traduce usted al español, es dinamita. No me avergüenzo del evangelio porque es la dinamita de Dios para salvación del judío primeramente y también del gentil. De todo el mundo. Juan 3:16, escucha esto, hermano, es el evangelio en miniatura. Como si Dios hubiera querido poner en una cápsula, en una píldora, su evangelio. Lo redujo en miniatura al versículo 16 de Juan capítulo 3. Con justificada razón, todo el mundo queda impactado al observar y analizar y desglosar poco a poco Juan 3:16, el evangelio en miniatura. ¿Quiere ver el amor de Dios en miniatura? Juan 3:16. ¿Quiere ver el plan de Dios en miniatura? Juan 3:16. ¿Quiere usted analizar la salvación de Dios en miniatura? Juan 3:16. ¿Quiere usted la Biblia en miniatura? Juan 3:16. La grandeza de Dios en una píldora. Juan 3:16. Es el versículo que vamos a analizar hoy con la ayuda de otros versículos de la palabra de Dios que lo respaldan. Primero vamos a hacer una oración. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo esté trabajando en las conciencias y en los corazones de todos y cada uno de nosotros.
mis hermanos aquí presentes junto conmigo, y que nos permita reflexionar, analizar, considerar, valorizar tu palabra en general, Señor. Específicamente, Juan capítulo 3, verso 16. Pero es tu palabra en general lo que necesitamos. Perdona nuestro pecado, Señor, y permítanos estar atentos a lo que tú nos quieres decir el día de hoy, de tal manera que no salgamos por esas puertas de la misma manera que entramos, sino que salgamos desafiados, retados, a vivir en santidad, a vivir como tú mandas y a provocar, Señor, a provocar una sonrisa en tu santo rostro por medio de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de hablar y de nuestra manera de actuar. Te lo rogamos, Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Ya leyó el hermano al inicio Juan capítulo 3, verso 16 y unos versículos más adelante. Hasta el 18. Escuche bien. Vale la pena porque el contexto siempre es muy valioso. Hay que leer el contexto para entender mejor, porque si no lee el contexto, usted puede cometer graves errores. Por ejemplo, si lee usted el pasaje que dice, Judas fue y se ahorcó, y luego va al otro versículo y dice, ve tú y haz lo mismo. ¿Verdad que ya no es el contexto? El contexto es muy importante. Tiene que entenderlo. Dice Juan 3:16. Juan 2:16. 3:16. Recuerden lo siguiente, hermanos, es una conversación con un hombre poderoso. El contexto es el siguiente. Comenzó desde el versículo 3 en adelante y se alargó la conversación. Un hombre vino de noche, se entrevistó con Jesucristo, la conversación continúa, se alarga y se alarga. Jesús toma el control y le da una instrucción poderosa a Nicodemo que viene a ser bendición para todos nosotros. Gracias por la entrevista con Nicodemo, Señor, porque a través de esa entrevista le contestaste preguntas que ni siquiera hizo, pero son preguntas que tenemos y nos sacaste de dudas. La entrevista era con Nicodemo, un hombre rico. La historia nos dice que Nicodemo era muy influyente en Jerusalén. Formaba parte de la corte que hacía justicia en Israel. Era uno de los principales maestros, era un teólogo. Y dicen algunos que era uno de los 3 hombres más ricos en Israel. Era poderoso, era influyente, pero tenía dudas y preguntas, tenía inquietudes. Tengo poder, todo el mundo me admira, tengo dinero, tengo fama, pero hay algo que me inquieta. Hay algo que me inquieta y veo en este hombre, Jesús de Nazaret, que hace milagros espectaculares y ya lo investigué y no son milagros falsos. ¿Se acuerda cómo comenzó? Sabemos que vienes de Dios porque los milagros que haces tienen que venir de Dios. Como que había visto a algunos falsos profetas y a otros hombres falsos que hacían milagros, pero fue convencido por Jesús. Tal vez quiso hablar con él de día, pero no pudo. De día las multitudes rodeaban a Jesús. Por tanto, dice el pasaje que vino a Jesús de noche. Tal vez la gente se había ido ya a sus casas, a sus hogares. Voy a ver si me dedica unos minutos. Juan 3:16 está en el contexto de una conversación con un hombre muy poderoso que no tenía a Dios. Tenía mucho conocimiento y tenía mucho dinero, pero no tenía a Dios. Era fariseo. La Biblia dice, Jesucristo nos dijo en múltiples ocasiones que los fariseos eran hipócritas, falsos.
candidatos al infierno. Y en una ocasión Jesucristo les dijo a ellos: ustedes son hijos del diablo. Porque los deseos del diablo es lo que quieren hacer. Me quieren matar. Ustedes son hijos del diablo. Para darle una idea del trasfondo del hombre con el que estaba platicando Jesucristo, con un fariseo de fariseos, con un hombre con mucha influencia, pero sin Dios y sin Cristo y mucho dinero. Ese es el contexto. Dice el versículo, ahora sí: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Cómo está la gente sin Cristo el día de hoy? Condenados. Están condenados. No tienen que esperar a morir. Ya están condenados, dice el versículo. ¿Cómo está usted el día de hoy con Cristo? Si tiene a Cristo, usted no tiene que esperar a morir para saber a dónde va. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 19. Y este es el juicio. Hablamos de este versículo semanas pasadas. Este es el juicio, que la luz vino al mundo. Casi me imagino a Jesús señalándose a él, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Verso 20. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Verso 21. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifiestas, que han sido hechas en Dios. Cuando la gente no tiene a Cristo, busca la oscuridad, se esconde en las tinieblas cuando hace maldades y hace cosas incorrectas. No sé si usted ha levantado alguna piedra por allí de repente y salen cucarachas y arañas y hormigas por todos lados, escondidas en la oscuridad. Y así es la imagen que está presentando. No quieren venir a Cristo porque sus obras serán expuestas. Pero no sé si usted ha visto los girasoles. El girasol busca el sol. ¿Dónde estás? No me avergüenzo de nada. No me preocupa que me veas. Quiero tu luz, quiero tu claridad, porque ando en la verdad. Ando en la verdad. No me tengo que preocupar porque camino en la luz de Dios. Expónganme si quieren. Mi conciencia está tranquila. Le dijeron a un hombre que estaban acusando por todos lados, lo acusaban, le decían: oye, ¿cómo le haces? Los abogados te preguntan una cosa y mañana te preguntan otra y el día de ayer te preguntaron otra y no te pueden agarrar en algo. Son muy astutos para hacer preguntas. Quieren que contestes algo diferente a lo que dijiste ayer y a lo que dijiste la semana pasada. Te quieren atrapar. ¿Cómo le haces? ¿Sabe qué dijo Lola? Pues nada más digo la verdad. Cuando usted miente, tiene que acordarse de esa mentira para repetirla mañana, porque a lo mejor lo atrapan. Pero el que dice la verdad, aquí estoy a sus órdenes. ¿Otra vez la misma pregunta? Otra vez la misma respuesta. El incomparable amor de Dios es incomparable por múltiples razones. El que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas porque han sido hechas en Dios. Veamos entonces el punto número 1. Ya les di el contexto más o menos de lo que se trata dentro de una conversación con un hombre poderoso, influyente. ¿Por qué es Juan 3:16 tan famoso? Porque allí nos vamos a encontrar, hermanos, el gran amor
de Dios. El gran amor de Dios. Efesios 2, 4 y 5 que tiene usted en pantalla. Dice que Dios, quien es rico en misericordia a causa de el gran amor de Dios, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia sois salvos. Por gracia somos salvos. El gran amor de Dios. Eso hace grande, entre otras cosas que vamos a ver en cuestión de minutos, Juan 3:16. No es un amor cualquiera. No es un buen amor. Es el gran amor de Dios. Algo que usted no haría y que yo no haría. Entregar a su propio hijo por criminales. Entregar a su propio hijo por asesinos, violadores, terroristas, narcotraficantes. Entregar a su propio hijo es un gran amor. Algunos dicen, ¿por qué Dios no hace algo con esta humanidad? Hay tanta... ¿No han visto Juan 3:16? ¿No han mirado la cruz? ¿No se han transportado 2000 años atrás? ¿Un hombre colgando en la cruz? Yo creo que es una ofensa decir que Dios no ha hecho nada, hermanos. Es el gran amor de Dios, dejando colgar a su hijo, desangrarse hasta la muerte. Y todavía algunos se atreven a decir que Dios no ha intervenido, que Dios es indiferente, que Dios no ha hecho nada. El único que no debía morir, porque era el único inocente y sin pecado, es Jesucristo. Pero Dios lo dejó morir por los pecadores. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es el gran amor de Dios, manifestado en Juan 3:16. Así lo repite el libro de Efesios. Su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Esa palabra gran, hermanos, su gran amor, la usamos en nuestro diario vivir. Decimos nosotros, el gran futbolista, el gran cantante, el gran deportista. Usted se lo sabe, ¿no? El gran comediante, el gran político. Utilizamos esa frase a veces con sinceridad y a veces solamente por diplomacia y por cortesía. Pero cuando Dios usa esa frase, hermano, escúchame bien, no es diplomacia ni cortesía. Es con toda la sinceridad que Dios puede hablar. El gran amor de Dios. Compárelo. ¿Sería usted capaz de entregar a su hijo o a su hija por un criminal, por un asesino, por un violador? Ni pensarlo. Ni pensarlo. Dios estuvo dispuesto. Eso es un gran amor. ¿No dice el versículo que murió por los buenos, que murió por los sinceros, por los amables, por los pecadores? Estaban dos pastores hablando en un restaurante, hermanos. Y uno de ellos contaba una historia muy triste. Dice, un día tenía una conferencia, tuve que salir corriendo de mi casa, abrí el garage, me eché de reversa y salí con tanta prisa que no me fijé. Salí con tanta prisa y de repente allí, en mi driveway, la entrada de mi casa, con mi carro, escuché un boom. Me bajé inmediatamente de mi carro. ¿Qué fue lo que golpeé? Mi hijo tirado, desangrándose debajo de mi carro.
Mi hijo tirado, sangrando debajo de mi carro, corrí al hospital tembloroso, demasiado tarde, me dijeron los doctores. Demasiado tarde, maté a mi hijo. Y ese hombre decía, qué cosa tan más lamentable lo que hice. Pero escúchame bien, le dijo a su compañero que estaba allí. Lo mío fue un miserable accidente. Cuánto lo lamento. Fue un miserable accidente. Pero lo que Dios hizo en la cruz no fue accidente. Fue planeado. Lo que yo hice no fue por amor, fue un lamentable accidente. Lo que hizo Dios fue por amor y fue planeado. Esa es la gran diferencia. Ese es el gran amor de Dios. Dios usa esa palabra no con ligereza, con toda la seriedad del mundo. Su gran sacrificio, su gran amor. No confunda cuando Dios usa esas frases en la Biblia con el vocabulario que usamos todos los días. El gran amor de Dios. A veces la usamos sin sentirla, pero Dios la usa sabiendo perfectamente lo que quiere decirnos. Su gran amor y su gran misericordia. Analicemos las frases que usa Dios, hermanos, porque Dios no habla de más y tampoco habla de menos. Juan 3:16. El gran amor de Dios, no nada más el gran amor de Dios, el amor infinito de Dios, porque Dios es infinito. Usted es finito, Dios es infinito. Usted está limitado, yo estoy limitado, Dios está ilimitado. Y cuando Dios ama, ama de una manera diferente a la que usted ama y a la que yo amo. Su amor es infinito, Efesios 3:18 y 19, nuevamente en pantalla. Ustedes sean plenamente capaces de comprender junto con todos los santos cuál es la anchura, la longitud. Anchura, longitud, cuál es la altura, lo profundo, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. El amor de Dios es infinito, hermanos, sobrepasa todo entendimiento. Su amor, como dijimos hace rato en la clase, su amor es incondicional, ama al mundo, pero su salvación tiene condiciones para que todo aquel que en él crea. Hay que creer en Dios, hay que creer en Jesucristo. Pero su amor es infinito y lo derrama sobre la humanidad, sobre todos, buenos y malos, creyentes e incrédulos. El sol sale para los que dicen la verdad y el sol sale para los mentirosos. La lluvia es abundante para los que aman y es abundante para los que odian. Dios derrama el aire. El aire que respiramos es nada más para los buenos, para los cristianos, ¿no? El aire es para todo mundo. Narcotraficantes, terroristas, asesinos, personas amantes de Jesucristo. Ese es el gran amor de Dios. Pero el amor de Dios es infinito para que Cristo habite en sus corazones por medio de la fe, de modo que siendo arraigados, fundamentados en el amor. El amor de Dios es infinito. El amor de Dios es demasiado grande, hermanos. No nada más es un amor, como dijimos, no nada más es un gran amor, es un amor infinito, porque Dios es infinito. Y lo deposita para que nosotros disfrutemos de ese amor. El mundo que Dios nos dio, en el cual vivimos, dice Dios, disfrútalo.
lo he creado para ti. Las plantas, los animales, las frutas, las verduras, el agua, el aire, todo es para ti. Disfrútalo. No lo abuses. Úsalo, pero no lo abuses. Porque también te voy a llamar a cuentas. El amor de Dios es grande, el amor de Dios es infinito. ¿Hemos sido tocados por el amor de Dios? ¿Me tocó el amor de Dios? ¿Le ha tocado a usted el amor de Dios? Espero que sí. Pero Dios espera que miremos más allá todavía, hermanos. Más allá de las estrellas, nuestros ojos y nuestro entendimiento se quedan limitados. Pero al sentir el amor de Dios, podemos ir más allá de las estrellas. E incluso, hermanos, Dios nos invita a que vayamos al santo trono de la gracia. Cada vez que usted busque a Dios o que usted ora, Dios dice, acérquense con confianza al trono de la gracia donde van a encontrar oportuno socorro. Dios no está lejos, está tan cerca de nuestras oraciones. Dios está cerca y vamos a encontrar auxilio y oportuno socorro. Su amor es grande y su amor es infinito. Pero escuche esto, hermanos. Eso es lo que hace grande Juan 3:16. Apenas estamos tocando la superficie de Juan 3:16. Ese es algo superficial lo que estamos viendo. Como cuando usted va en un avión. ¿Usted ha viajado en avión? Mira hacia abajo, observa el mar y usted dice, he visto el mar. Pero usted debe saber que nada más vio la parte de arriba. Hay algo más abajo, profundo, en donde se mueven miles y millones de peces, monstruos marinos. Usted nada más vio la superficie. Eso no es mirar todo el mar, hermanos. No podemos mirar todo el amor de Dios, lo podemos percibir, lo podemos sentir, pero todo el amor de Dios es imposible. Estamos viendo la superficie de Juan 3:16. Nuestros ojos y nuestro entendimiento se quedan cortos, muy cortos. Por eso Dios quiere que hagamos uso de la fe. Con la fe podemos hacer maravillas, hermanos. Dice el versículo entonces, el amor de Dios es infinito. Y para que habite Cristo en sus corazones. La fe es una pequeña... En realidad hay puertas enormes, usted ha visto puertas enormes, grandes, ¿no? Y dice usted, ¿cómo se abre esta puerta? Y le dan una llavecita. Es la fe. Con esa fe, usted abre la puerta de la fe y se encuentra con maravillas detrás de esa puerta, la puerta de la fe. Hay gente que con la fe mira maravillas, hermanos. Por medio de la fe mira maravillas. Y usted puede hacer lo mismo. Por medio de la fe, algo que no podemos ver, lo podemos sentir, pero no hemos experimentado, no hemos tocado. Pero usted tiene una fe profunda, una fe grande. Y usted se queda impactado. Hay gente, como usted y como yo, que mira las maravillas de Dios en todos lados, en todas partes, en cada acontecimiento. Un gato brincó por allá, se oyó una ambulancia, un ave volando por allá, las nubes blancas, las nubes oscuras, el sol se oculta, sale la luna, las estrellas. Mira a Dios en todas partes. Una viejita estaba en el estacionamiento. Había dejado su nietecito dentro del carro con un calor de esos que estamos sintiendo ya, ¿no? Calor, pero quemante. Se le perdieron las llaves o se le quedaron adentro, qué sé yo.
y no hallaba qué hacer. Su nietecito estaba en el carro y el sol estaba quemante, agresivo, grosero el calor. La viejecita se puso a orar. Señor, no sé qué hacer. Mi bebé está en el carro, está caliente adentro, se puede morir. No sé qué hacer, Señor, no sé qué hacer. Y que pasa un hombre a su lado con tatuajes y una barba así, descuidado, pantalones rotos, ojos rojos. ¿Le puedo ayudar en algo, señora? Dice, sí, no tengo las llaves y mi nietecito está del carro, se puede quemar. No puedo abrir. Dice, yo le puedo ayudar, señor. ¿Sabe qué dijo la señora, la viejecita? Usted es un ángel de Dios. El hombre con los ojos rojos y tatuajes y ropa rota. Dice, señora, usted no sabe ni lo que dice. ¿Cómo que un ángel de Dios? Si vengo saliendo de la cárcel. ¿Y por qué estaba usted en la cárcel? Ladrón de carros. Dice, Señor, me mandaste un profesional. ¿Sí? Un profesional. Así responde Dios, ¿no? Mirando a Dios en todas partes. Los ojos de la fe. Son los ojos de la fe. Algunas personas en estos días, año 2026, dicen, wow, qué privilegio los que miraron a Cristo, los que se codearon con Él, los que lo escucharon hablar, los que miraron su rostro, su timbre en su voz. ¡Qué privilegio! Si yo hubiera vivido en esa época de Cristo, caigo de rodillas ante Él. Son mentirosos, hermanos. Ellos le están dando crédito a estos ojos. Estamos hablando de los ojos de la fe. Porque miles de personas que lo miraron, lo tocaron y hablaron con Él, gritaron, crucifícalo, crucifícalo. Y lo vieron. Y lo tuvieron presente. Y caminaron con Él. Y vieron sus milagros. No son estos ojos. Dios exige que miremos a Dios con los ojos de la fe. No son estos, hermanos. Bienaventurado, ¿qué le dijo Jesucristo a Tomás? Bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Incluso reprendió a Tomás. Porque me viste, creíste, Tomás. ¿No tenías que verme? ¿No te bastaba mi palabra? Pero bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Está hablando de usted. Está hablando de mí. ¿Ha visto usted a Cristo? ¿Ha visto usted a Dios? Pero creemos en Él. ¿Por estos ojos? Es por los ojos de la fe. El amor de Dios, el amor infinito de Dios. ¿Por qué es famoso Juan 3:16? Es obvio, ¿no, hermanos? Es obvio por qué es famoso Juan 3:16. Porque es un amor que es libre de egoísmos. Es un amor que no piensa en Él. ¿Cómo somos nosotros? Primero para mí, para mí, para mí. Y si acaso sobra algo, también para mí. ¿Mm? Así somos. Pero Dios, que es rico y abundante en misericordia, tiene un amor exclusivo y único que nosotros podemos aprenderlo, pero no comprenderlo. Es el amor que da. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Dio una estrella, dio un planeta, dio un universo, dio un mundo. Dio lo mejor que había en el cielo, hermanos. Lo mejor. A su propio Hijo. Este es el amor que da.
que no piensa en su propio beneficio, sino en bendecir a otros. El libro de Hebreos capítulo 11 o capítulo 12 dice lo siguiente, que mientras Jesús estaba colgando en la cruz, sufriendo los desgarres de sus nervios y sus tendones por los clavos y porque su cuerpo por la gravedad estaba tirando hacia abajo, él estaba colgando, se le desgarraban sus músculos, sus nervios, sus tendones. Una muerte horrible y tormentosa, hermanos. Por eso Pablo dijo, murió en la cruz, tuvo una muerte y fue muerte de cruz. Los romanos habían planeado ese sacrificio, esa pena de muerte la planeaban con el objetivo de hacer sufrir al criminal y que los que veían fueran escarmentados. Pero dice el libro de Hebreos que mientras Jesús colgaba en la cruz y sufría esos horribles dolores, ¿cómo se consolaba? ¿Cómo se animaba él mismo? Pensando en todas las almas que iban a salvarse gracias a su sacrificio. Pensaba en usted, hermano. Pensaba en mí. Pensaba en nuestros familiares. Pensaba en todos aquellos que iban a considerar a Jesucristo como su Salvador. Pensaba en ellos. Decía, estoy sufriendo, pero esto trae fruto maravilloso. Traerá salvación para las almas. Ese es un amor que no es egoísta. No pensaba en él, estaba sufriendo, pero pensaba en otros. Ese es el amor que da. Por eso Juan 3:16 está en esa condición de un versículo favorito para millones de personas. Por eso Juan 3:16 es el versículo más memorizado y más famoso en toda la Biblia y en todo el mundo. Porque nos habla de un amor exclusivo, un amor único, un amor que no piensa en él, un amor que da. Hay mucho que aprender de Jesucristo, porque somos egoístas, hermanos. Hay mucho que aprender de Jesucristo porque somos orgullosos. Y él dijo, aprended de mí, en Mateo capítulo 11, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprendan de mí, soy manso y humilde. ¿Lo puede decir eso cualquier hombre? Aprendan de mí que soy humilde. Somos orgullosos, hermanos. Unos son más, otros son menos. Pero somos orgullosos, vanidosos, creídos, altivos, soberbios. Usted sabe, ¿no? Eso lo podía decir el hombre Dios nada más. El Dios hombre. Aprendan de mí que soy humilde. Agarre un micrófono y párese en la carretera y diga, hey, personas, ¿quieren aprender? Aprendan de mí que soy humilde. Se van a reír de usted. Para decir frases como las que decía Jesucristo, hay que ser Dios. ¿Alguno me puede convencer de que soy pecador? Otra frase de Jesucristo. ¿Alguno me puede convencer de que soy pecador? Los desafío. A ver, levante su mano. ¿Quién me va a convencer de que soy pecador? Pilato dijo, no veo ningún delito en él. ¿Los demonios qué decían? Sabemos quién eres. Tú eres el Santo de Dios. Es el amor que da. Juan 3:16 grita y predica y proclama que hay un amor que solamente es exclusivo y se puede recibir por medio de Dios, en Dios por medio de Jesucristo. El amor que da. Pero hay que ver qué es lo que da.
Les digo a algunos, hay que traer comida para el Día de los Padres o para el Día de las Madres, hermanos. Vamos a traer comida. Algunos dicen, ¿y yo por qué? Él nunca trae. Ella nunca trae, nomás está sentadota esperando que le sirvan. Y aquel que trae, que le agradecemos, va al mercado y dice, eso está muy caro, denme algo más baratito. Es para los hermanos. Mire, cuando Dios decidió darnos, como dicen en el barrio, no se midió. No se midió. Cuando Dios decidió darnos, les voy a dar lo mejor. Lo mejor. Eso habla de que aún siendo usted pecador, Dios tiene un gran afecto hacia usted y hacia mí. Nos dio lo mejor del cielo. Hacemos muy mal en despreciar a Cristo. Yo creo que ese es el peor de los pecados. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Él vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es el amor de Dios que da. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, pregunta. ¿Cómo sabemos que Dios nos ama? ¿Cómo sé que Dios me ama? ¿Cómo lo verifico? Hablar es fácil. Usted promete muchas cosas y no cumple. Yo también. Porque hablar es fácil. Prometer es fácil. Prometer no empobrece, dicen por allí, ¿verdad? ¿Cómo sé que Dios me ama? En verdad. ¿Sé que Dios me ama porque el mundo es hermoso? No. ¿Sé que Dios me ama porque puedo amar a otros? No. ¿Sé que Dios me ama porque fuimos creados a su imagen y semejanza? No. Yo sé que Dios me ama porque dio a su Hijo por mí. Yo sé que Dios me ama porque dio a su Hijo por mí. Yo le pregunto a usted cuando hace una oración y le pide a Dios, y me pregunto a mí también en el espejo, si ya Dios me dio a Jesucristo, ¿me va a negar esto otro que le estoy pidiendo? Hágale peticiones a Dios. Usted pida. Pedir no empobrece tampoco. Usted pida. Pero razone en esto. Ya Dios me dio a Jesucristo. ¿Me va a negar esto? Esto que le estoy pidiendo no tiene la más mínima comparación con lo que Jesucristo es. Yo me estaba muriendo. No quiero hablar de esto porque ya hablamos mucho de eso. Todo el año pasado. Ya los enfadé y me enfadé a mí mismo. Dios hizo maravillas conmigo. Mi petición. Esto que te pido, Señor, es poca cosa comparada con Jesucristo. Ya me diste a Jesucristo. Esto que te pido es nada. Es una migaja, Señor. Si me das esto, es una migaja. Se cayó de tu mesa, era desperdicio tuyo, pero para mí será una tremenda bendición. Piense en eso. Ya Dios me dio a Jesucristo, ¿me va a negar esto otro que le estoy pidiendo? Hágalo con fe y usted va a ver con los ojos de la fe maravillas. Como le dijo Jesucristo a Marta y a María. ¿No te he dicho que vas a ver la gloria de Dios?
vas a ver la gloria de Dios. Solo cree. Solo pon tu fe en mí y vas a ver maravillas. Pero créeme, soy capaz, puedo. Tengo todo el poder, no tengo límites. Si ya te di a Jesucristo, ¿qué cosas te puedo negar? Te di a mi Hijo amado. Pídale a Dios así, con ese espíritu de respeto, de devoción, de reverencia, pero con fe. ¿Tiene usted necesidades? ¿Tiene usted peticiones? ¿Tiene problemas en su familia, con sus hijos, con su esposa, con su esposo, económicos, de salud? Pregúntele a Dios si ese problema que usted tiene es poca cosa comparado con Jesucristo. Bien me lo podrías dar, Señor, si quieres. Porque también me someto a tu voluntad, si quieres. Es el amor que da. Dios está dispuesto a dar. Ya me dio a Cristo. Dios está dispuesto a dar. ¿Me va a negar una bicicleta si ya me dio a Cristo? ¿Me va a negar la salud si ya me dio a Cristo? ¿Me va a negar una buena relación con mis hijos y con mi esposa si ya me dio a Cristo? ¿Me va a negar? Póngale ahí usted sus problemas, sus conflictos, póngaselos. Y multiplique sus problemas por 10 o por 500, multiplíquelos por 1000 si quiere. Multiplique su gran problema por 1000. Y ya que lo multiplicó por 1000, pregúntese, ¿sigue siendo más grande que Cristo? El amor que da. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Concluimos? Vamos a concluir. Nomás faltan, vamos hasta el punto número 10, apenas vamos en el 4. Ok. El amor que no cambia. Malaquías 3:6 dice decir, hermanos, porque yo, el Señor, no cambio. Usted cambia, yo cambio. Usted me prometió algo y no lo cumplió. Yo le prometí algo a usted y no lo cumplí. Somos muy variables y muy volubles. Pero dice Dios, porque yo, el Señor, no cambio, por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Dios prometió que iba a preservar a los judíos. Y Dios lo prometió sin condiciones. Ustedes van a permanecer y permanecer. Los van a querer destruir por todos lados. Sus enemigos alrededor siempre los van a querer destruir. Van a ser odiados. Los van a querer desaparecer del planeta. Pero yo me encargo, dice Dios, de que no sean consumidos. Y el día de hoy siguen queriendo exterminar a los judíos. Ya lo hizo Hitler en la Segunda Guerra Mundial y lo han seguido haciendo a través de los años. Hoy siguen en conflictos, siguen en guerras, apenas pararon, pero la tensión sigue alrededor del pueblo judío. Y ha estado así por los siglos, hermanos. Por los siglos. ¿Por qué no los han consumido y por qué no los han desaparecido? Porque Dios no cambia. Dios prometió que los iba a proteger y Dios no cambia. ¿No son buenos? ¿Usted cree que los judíos son buenos? Son pecadores. Desprecian a Cristo. No aman a Cristo. La gran mayoría. Pero Dios prometió que los iba a preservar. ¿Y por qué no los han consumido y por qué no los han desaparecido? Por la simple razón de Malaquías 3:6. Porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, hijos de Israel, no han sido consumidos. ¿Son infieles los judíos? ¿Son idólatras los judíos? ¿Son perversos y malos los judíos? Estoy hablando de la gran mayoría. Claro que sí. No son diferentes a usted. No son diferentes a mí. Pero Dios tiene palabra, hermanos. Dios no cambia. Isaías 1:3 les da un reproche Dios a Dios.
a los judíos, un reproche de Dios a los judíos y un reproche de Dios a usted y a mí. Usted ama a Cristo, supongo. Es un reproche para usted y para mí. Isaías 1:3. ¿Ya vio lo que dice en la pantalla? El buey conoce su dueño y el asno el pesebre de su amo. Pero Israel no conoce. Mi pueblo no entiende. ¿Hay un pueblo rebelde en el planeta? Los judíos ganan. Son rebeldes, idólatras, desconocen a su Dios. Jesucristo era judío como ellos. La Biblia vino de los judíos como ellos. Grandes privilegios para ellos. Gran ingratitud de parte de ellos. Y Dios los sigue amando. ¿No le digo que no puedo entender ese amor? Es un amor que no cambia. El rey David cometió adulterio y asesinato. Y Dios lo siguió amando. Pero no me malentienda, por favor. No me malinterprete. David cometió adulterio y asesinato y pagó las consecuencias. Sufrió terriblemente por su pecado. Dios no se queda cruzado. No pretenda usted vivir en pecado pensando que Dios se va a cruzar de brazos. No se equivoque, por favor. David cometió pecado, Dios no se cruzó de brazos. Su propio hijo murió, su otro hijo le quiso quitar el reino, un hijo de él violó a su propia hermana, hubo catástrofe y desgracia después de aquellos acontecimientos vergonzosos de David. Dios lo siguió amando, lo restauró, pero al costo de muchas lágrimas que tuvo que derramar. El hombre más miserable o la mujer más miserable en el planeta no es el drogadicto sin Cristo, no es el narcotraficante sin Cristo, no es el terrorista sin Cristo. El hombre o la mujer más miserable en el planeta es aquel que dice que ama a Cristo e insiste en vivir en pecado. Dios se va a encargar que su vida sea miserable por su falsedad y por su hipocresía. Dios se encargó que la vida de David fuera miserable. Se consumían mis huesos, mi cama quedaba mojada de lágrimas. Enfermo me sentía por todos lados, el hombre más miserable del planeta. Amaba a Dios, pero también quería vivir en su pecado. Tenga cuidado, hermano. Dios no se va a quedar cruzado de brazos. Abraham mintió para salvar su vida. El padre de la fe. Y Dios lo castigó también. Pero Dios lo siguió amando. El amor que no cambia. Usted comete pecado. Yo cometo pecado. Espero que usted no practique el pecado. Porque si usted practica el pecado es una señal de que no conoce a Cristo. Pero el cristiano comete pecado por la naturaleza en que vivimos. Yo ruego que se arrepienta de su pecado y trate de pecar lo menos posible cada día. Pero si peca deliberadamente y practica el pecado, diciendo que yo conozco a Cristo, Él es el Salvador de mi vida, le amo con todo mi corazón, y usted vive practicando el pecado, le aseguro una cosa. Si usted es sincero con Dios y de veras ama a Dios y quiere amar su pecado también, Dios se va a encargar, escúcheme bien, hermano, de que usted sea una persona miserable en este planeta. Dios desprecia la hipocresía, odia la hipocresía, y Dios mismo se va a encargar.
de que usted viva en la miseria espiritual. Dios no va a tolerar eso como no lo ha tolerado. Les dijo a los fariseos, hipócritas, y los reprendió terriblemente y les dijo, hijos del diablo, por su falsedad. Si usted es hijo de Dios o hija de Dios, estamos concluyendo. Le ruego, por favor, en el nombre de Cristo, sea honesto, sea honesta con Dios. Vaya a la presencia de Dios. No tiene que decirme a mí ni a nadie más. Vaya a la presencia de Dios. Confiese su pecado. Dígale, Señor, no quiero ser hipócrita. No quiero que me reprendas. Sí te amo, Señor, pero no quiero tener dos caras. Porque sé que tú no te quedas cruzado de brazos. Y tarde o temprano me vas a refrender. Perdona mi pecado, Señor, y dame tu poder y tus fuerzas para ser un hombre o una mujer enamorado de Jesucristo, que busque la santidad con los otros hermanos que buscan la santidad. El amor de Dios que no cambia, Juan 3:16, apenas lo vimos por encimita. Esto tiene continuación, hermanos. Vamos a concluir esperando que Dios haya hablado a tu vida, como lo hizo conmigo, hermanos. Acompáñenme en esta oración. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Bendecimos tu nombre, Señor. Y te suplico que hables con mis hermanos y hermanas y que hables conmigo también, Señor, para que tu palabra no nada más sea oída, sino que sea practicada también. Perdona mi pecado y el pecado de mis hermanos y ayúdanos, Señor, por nuestras actitudes y nuestras palabras, a provocar una sonrisa en tu rostro. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. No se vaya sin saludar al que está a su lado, a su hermano, a su hermana. Y tampoco sin agarrar un cafecito.